Muy buenos días, Mujeres en Movimiento. Soy Linda Rojas, de nuevo con ustedes, comprometida, aquí entregándote mucha información valiosa, de calidad, con personas realmente que han impactado sus vidas a través de su transformación, a través de su pasión, de su compromiso, de su amor propio. Y hoy este espacio es para que cada una de estas personas que vamos encontrando tan maravillosas en el camino puedan entregarnos una información, bases, tips, que nos cuenten un poco sus historias para que tú que estás escuchando este mensaje, este podcast, puedas aprender con nosotros, crecer, puedas compartir esta información, porque el trabajo y el crecimiento se hace en equipo. Creo que tú puedes tener un conocimiento hermosísimo, pero se hace necesario siempre compartirlo, porque crecemos en equipo, estamos aquí. A través de las historias de otros vamos a poder construir nuestras propias historias. Aprendemos a través de la observación. Nuestra primera ruta de aprendizaje es la observación, y cuando observamos, observamos a otros. Así que la referencia de otros también es muy, muy interesante, no para compararnos, no para esperar lo mismo del otro, porque cada persona es diferente. Cada persona tiene un mundo diferente, una necesidad diferente, una historia y un propósito de vida maravilloso, y es en su esencia, tienen cosas divinas y por las que tú estás aquí para entregar. Pero observar y escuchar las historias de otras personas, cómo cada una de ellas se empodera en situaciones, cómo es resiliente, cómo se conecta con su esencia, pues realmente siempre es impactante y es de gran aprendizaje. Así que yo hoy agradezco mucho el tiempo, la valiosa información que hoy nos da Alexandra, que es nuestra invitada especial. Alexandra Sterling es terapeuta holística, educadora de vida, comunicadora social, y ha hecho un trabajo maravilloso de aproximadamente 6, 7 años personal, que la ha invitado a conectar con su pasión, con su humanidad, mucho más, porque siempre ha sido una mujer maravillosa y nunca ha tenido esa dificultad de expresar, de compartir la información, de hacer las cosas siempre. Creo que una de las cosas más bonitas que he visto en Alexandra, porque la conozco hace mucho, mucho tiempo, es acción. A pesar de que apenas estaba empezando, siempre actuaba ante un proceso de quiero saber más, quiero compartirlo, quiero seguir en esta línea, y es el compromiso personal, creo yo. Pero hoy quiero que ustedes escuchen su historia, puedan conectar con ella, con su experiencia. Así que hoy te doy la bienvenida, Alexandra. Gracias por estar aquí. Cuéntanos un poco sobre quién eres, tu historia y todos los mensajes que nos quieras regalar. Siempre bienvenidos. Hola Linda, muchas gracias. Muy querida y muy preciosa tú con esa introducción. Pues mi historia de vida y esta transformación inicia en el año 98. Si hacemos cuentas, ya vamos casi en 22 años. Y, mm, y surgió a partir de la muerte de la pareja que yo tenía en ese momento. Cuando la pareja de ese momento muere de forma trágica en Colombia, en el momento donde aquí se vivía mucha violencia, pues yo me hice muchas preguntas. Y la pregunta que más resonaba en mi mente y en mi corazón es, yo quiero saber por qué a la gente buena le pasan cosas malas. Eso era lo que en ese momento mi percepción, digamos, de la realidad, ¿no? Que pasaban cosas buenas y cosas malas. Sin embargo, empiezo un caminar de búsqueda muy de la mano con un sentir profundo desde hacía muchísimos años, porque desde mi primera infancia, creo yo, sentía mucha curiosidad por el mundo espiritual. Pero al ser criada bajo la religión católica, para mí la espiritualidad se restringía, digamos, a lo católico, a ir a misa, y yo sentía y le decía a mi madre que yo quería ser monja. Entonces le pedí que me inscribiera en un colegio católico. Luego, con el tiempo, muy poco en realidad, me di cuenta que realmente esa no era mi vocación al ver cómo era la vida del sacerdocio y del noviciado.
pero seguía estando esa inquietud de conocer acerca del mundo espiritual. Así que a partir de que a mis 21 años vivo esta experiencia con mi pareja, pues decido empíricamente buscar libros, talleres, personas que me llevaran a ir un poco más allá de lo que ya había, digamos, conocido dentro de la religión católica. Yo tenía esa certeza de que tenía que ver algo más que solamente, digamos, la práctica de las actividades religiosas. Así que empecé, como todo en la vida, cuando tú pones una intención, la vida escucha tu intención y tu emoción y empezaron a surgir las personas, los libros, los talleres, los encuentros que empezaron a abrirme a este camino hacia la espiritualidad, hacia la conexión con el ser interior, a descubrir que existían muchas otras cosas que yo no conocía, pero que poco a poco fui conociendo. Y entre ellas, pues también haciendo procesos emocionales, sanando todas estas heridas que quedaron de esta situación, de haber perdido a esta pareja de ese momento, que aunque no éramos esposos, compartíamos una relación de noviazgo de 4 años, súper enamorados, con muchas ideas de hacer una vida juntos, pero eso pasó en mi vida. Así que a partir de allí empecé a buscar. Esa fue como mi camino hacia el despertar. Y después de ahí, pues pasaron los años, hice una nueva vida en pareja, nace mi hija Sarita vivió con nosotros 2 años, 7 meses y ella también parte de este plano. Entonces, cuando esto pasa, ya yo tengo más información, una información diferente que abre mi mente y mi corazón a comprender que no es que a la gente buena le pasen cosas malas, sino que existen procesos dentro de nuestra vida física donde venimos a aprender. Y en mi caso comprendí que yo vine a aprender de desapego. Y a partir de entender cosas como la vida, la muerte, la energía, el propósito, la misión, el sentido de nuestra vida aquí, pues empiezo a hacer esa conexión, digamos, como organizar la información que yo ya tenía y que había aplicado en mi vida y a convertirla en algo que sirviera para los demás. Y con un poco, digamos, de técnica, de coaching transformacional, aprendiendo procesos como Psyche de transformación de creencias limitantes a nivel subconsciente y otros procesos un poco más holísticos, conexión con los ángeles, Reiki, EFT. Digamos que empecé a incluir herramientas en mi cajita para apoyar la transformación emocional humana y ayudar a la gente que quisiera conectarse espiritualmente con su propio proceso, sanando heridas emocionales del pasado y brindándoles la información que en algún momento me ayudó a mí, traspasándola, entregándola para que las personas continúen su camino, porque cada quien tiene esa sabiduría interior para hacer su propio camino. Ya no estamos en la época de los gurús, ya no estamos en la época de los maestros y los seguidores. Estamos en la época de hacer conciencia individual y tomar responsabilidad por nuestro propio proceso. No por nada están las redes sociales, hay internet, toda la información está allí. El mundo está abierto. Hoy en día la ignorancia es una opción. Y en este proceso de la transformación y de la conexión con el mundo espiritual, sí es importante, obviamente, tener esos referentes que nos muestren un camino inicial, pero el camino se recorre individualmente. Hermoso, Alexa, porque lo que estás hablando nos cuenta un poco sobre esos miedos, sobre esas situaciones de vida que a veces nos impactan, que a veces no encontramos un porqué o no queremos ver más allá. Y creo que esta experiencia y este proceso de transformación que tú misma te has dado, me llega como la imagen también que mientras que tú no vivas tus propios procesos, mientras que tú no mires más allá de lo que la vida te está mostrando, cuando tú logras entender eh, que hay unos procesos
sanos, si hay unos procesos que debemos trabajar, no vamos a poder transformar la vida de otros y no vamos a poder dar luz en la vida de otros. De las cosas más bonitas de ser terapeuta, eh, incluso los psicólogos también tienen que ir a psicólogos porque siempre tenemos que estar en constante crecimiento. Pero lo que he encontrado mucho en terapia como coach de vida y coach espiritual, es que se da también a través de una transformación personal, ¿sí? No Ujú. solamente a través de una educación, no solamente es yo quiero ser coach y quiero entrar en este proceso y educarme y qué tengo que hacer, qué herramientas tengo que decir. No, no, muchos psicólogos también les pasa esto, digamos que en el sentido de que han vivido una experiencia importante en su vida y a través de eso pues han buscado una herramienta adicional para ayudar a las personas. Pero no a todo el mundo le pasa, pero sí me parece muy importante y recalco mucho este proceso y es en la medida en que tú hagas tu propio proceso, en la medida en que tú te conectes, en la medida en que tú puedas sanar y ver más allá de lo que la vida te está mostrando hoy, tú vas a poder entender que en este momento de tu vida, en el caso de Alexandra, como lo que tú nos estabas diciendo, es yo debo trabajar la pérdida, debo trabajar el qué significa realmente sostener, ¿sí? Ujú. Sostener la vida del otro y sostener mi vida más allá del control, porque no se trata de control. De acuerdo, de acuerdo. Si algo comprendí de la experiencia fue que, en primer lugar, se vive muy diferente los procesos humanos con información y sin información. Es vital cuando tú tienes información suficiente que te permita acompañar el ejercicio de la vida, porque cuando vivo las dos experiencias las vivo de manera muy diferente. En la primera oportunidad yo no tenía la información que tengo ahora, no había procesado lo que ahora comprendo, así que fue una vivencia desde el dolor, sufrimiento, desde la incomprensión, desde incluso la negación. Yo viví mucho tiempo, fueron 2 años y medio en negación, entonces sé exactamente qué significa tener duelos aplazados. Y, y luego, 10 años después, vivo la experiencia de tener a mi hija y que también partiera de mi vida, pero ya ahora con información. Entonces, además de comprender la diferencia entre vivir un proceso con y sin información, también comprendí que ese proceso de soltar y dejar ir es el proceso natural de la vida y lo tenemos que hacer todo el tiempo, con diferentes cosas, no solamente con la muerte física, sino con procesos de vida que se terminan, relaciones que ya no van más, labores o trabajos que cumplen su ciclo. Si estás muy enamorado o enamorada de un lugar en donde estás, pero ya debes irte. Entonces, todo el tiempo estamos viviendo esos procesos de desapego, de necesidad de entregar, de soltar, de fluir, de vivir de una manera muy como la viven los niños, como sintiendo una cierta ilusión o en lugar de miedo, sentir más bien como expectativa, gustosa expectativa por lo que vaya a pasar. Pero cuando vamos siendo adultos, por lo regular, cuando pasamos de los 35 años, que es donde ya la personalidad está totalmente fundamentada con todas las creencias que hemos recibido y que hemos reforzado con nuestra experiencia, pues se hace mucho más difícil observar la incertidumbre con una cierta, con un cierto gusto, ¿no? Sino que le tenemos miedo a lo que puede pasar y la mente está acostumbrada a pensar en lo peor que puede pasar porque vivimos en un latente temor y en una necesidad de cuidarnos. Entonces, con todo esto y haber vivido las experiencias que he vivido, no solamente del desapego a través de la muerte física, sino también de una quiebra, he aprendido de relaciones de pareja por mi propia relación de pareja. Ya tenemos 21 años de relación y ha sido maravilloso. Yo siempre bendigo esta relación y digo que ha sido mi magíster y mi PhD junto con la entrega al universo de mi hija, porque vivir en pareja es
un aprendizaje constante, no solo de cómo entregar el amor y vivir el amor en pareja, sino aprender a conocerte y transformarte tú mismo, primero tú, para luego compartir el amor con los demás y con tu pareja. Así es. Y creo que lo que tú estás hablando ahorita de sin información o sin herramientas y con herramientas, no deja de ser difícil las dos situaciones, ¿sí? No deja de seguir doliendo, pero hay un entendimiento más, o sea, hay una comprensión en donde uno puede aceptar un proceso, sin embargo, no deja de sentir, no vas a dejar de sentir dolor. Y eso lo explico mucho porque las personas dirán, bueno, es que ya yo hago meditación, yo hago respiración, yo estoy todo el tiempo conectada conmigo y eso no me afecta. No, las emociones están ahí, los sentimientos van a llegar. El tema no es no sentir, el tema no es solamente sentir alegría y entusiasmo y euforia, no, ¿De es acuerdo? aceptar tus procesos, es aceptar tus emociones, tus situaciones, tus frustraciones, es aceptar todos los procesos y los movimientos corporales y energéticos que estás viviendo. Y en ese orden, saber y reconocerte y saber que por el proceso que estás pasando y cuál es la herramienta más adecuada para lo que tú estás viviendo. Es es tener una guía interna por haber hecho un proceso de reconocimiento personal y de historia. Y por eso es tan importante nosotros revisar nuestra historia, no desde una mirada de recordar nuestras vivencias y dolorosas y estar desde el dolor, sino recordar un poco tu historia desde el amor, percibiendo todo lo que has vivido y preguntándote y cuestionándote siempre, estas situaciones que me llegaron o las cuales yo decidí pasar también, qué es lo que realmente me enseñan, qué es lo que debo aprender. Y en ese orden tú sabes y vas reconociendo cuáles son las situaciones que más son para ti importantes y cuáles estás repitiendo porque debes aprender de formas diferentes. Eso me pareció muy, muy valioso, el poder vivir una experiencia con herramientas y sin herramientas. El vivir en pareja, estoy totalmente de acuerdo contigo, Alexa. Yo también tengo una relación de pareja ya de bastantes años y creo que cada etapa es diferente, cada momento de la vida es de un aprendizaje, pero más allá de cómo vivir en pareja, es pregúntate primero cómo están tus procesos individuales. En la medida en que tú te reconoces y tú sabes cuáles son tus límites, cuáles son tus emociones, cuáles son tus miedos, tus angustias, cuáles son tus objetivos y cuáles son tus expectativas, tú empiezas a reconocerte un poco, vas a tener la capacidad de mirar al otro y poder reconocer incluso su historia. Y a través de tu comunicación sana vas a poder entender cuáles son sus procesos que también, cuáles son tus procesos para reconocer cuáles no te pertenecen, ¿sí? De acuerdo. Porque en últimas, cuando no hacemos este proceso, este trabajo, eh, las situaciones del otro me van a invitar a mí a entrar en ese juego, ¿sí? A entrar en ese movimiento, a entrar desde esa perspectiva de vida. Y cuando yo entro ahí, ya no sé, ya no voy a reconocerme si esto es mío, si esto es del otro, si estos malestares me pertenecen o no. Y es muy importante antes de hacer un proceso de pareja, hacer un proceso individual. Y cada día nos vamos construyendo porque todos los días cambiamos, las situaciones nos hacen ver una perspectiva diferente, los cambios de país, de decisiones, de trabajo, de casa, vamos creciendo, la edad también nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva de vida. Entonces somos seres que cambiamos constantemente y debemos reconocer esos cambios. De acuerdo. Bueno, y si quieres ahorita ya cuéntanos un poco sobre todo lo que nos quieras contar, lo que has aprendido. Bueno, con respecto a lo que compartías ahorita del vivir los procesos como terapeutas, como coaches, como acompañantes, como inspiradores de vida, que a eso es a lo que me dedico, a inspirar el cambio individual, la transformación, el que las personas vean más allá de lo que sus sentidos físicos les muestran para que puedan conectar con
con su esencia divina, con la energía universal, con Dios en ellos. No suelo utilizar mucho la palabra Dios porque cada quien le da una connotación muy particular y pues la idea no es confundir espiritualidad con religiosidad. Pero sí es cierto que existe esta inteligencia que incluso para las mentes mucho más analíticas, pues ha sido de gran aporte las neurociencias, la física cuántica, donde nos amplían, digamos, el concepto de, o la idea que teníamos del mundo, de lo que se podía ver, de lo que no se veía y que existía. Entonces, ya estamos de nuevo haciendo esta importante unión que hace un par de siglos se, se disoció entre la espiritualidad y la ciencia para volverse a unir ahora y poder ampliar nuestra visión de lo que realmente somos. Entonces, lo que empezó en mi caso como una experiencia individual, particular de vida, con mucha sufrimiento, como decías tú, pues ahora se ha convertido en una comprensión de mi yo como un todo, de comprender que aunque tengamos información mental que sirve muchísimo, ¿sí? Porque el ego empieza a deshacerse, esa partecita nuestra que cree que sabe, empieza a deshacerse con la información de sabiduría que nos permita entrar a esto que les comparto de conectar con algo más que nuestro cuerpo físico, pues que esa parte de la información es una parte, porque eso no te aísla de ser humano. Los humanos tenemos la característica de tener emociones y sentimientos, ¿sí? Y esas emociones y sentimientos pues pasan por nuestra percepción de la vida. Y el llegar a un estadio espiritual, el poder hacer esa conexión con la divinidad, con esto que realmente somos, vivir la experiencia humana desde nuestra más grande expansión de conciencia, tiene que empezar por la base. Y la base son nuestras emociones y sentimientos. Validar nuestra humanidad. Hay personas que creen que porque tenemos, digamos, en mi caso, información de, digamos, de fuentes de sabiduría mm, ancestrales y muy importantes y con una visión de totalidad, pues que ya no nos enojamos o no perdemos la paciencia o no nos sentimos desilusionados o no nos sentimos tristes y al contrario, solo que ya el nivel de victimismo baja a, a un nivel manejable. Es decir, ya no somos víctimas de la vida, ya no decimos eso que yo lancé al principio cuando no tenía información. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué me están pasando estas cosas? ¿Yo qué he hecho para merecer esto? ¿No? Estas son las frases que lanzamos cuando aún estamos en la etapa del victimismo, cuando todavía no comprendemos de qué va la vida, qué estamos haciendo aquí, quién eres, de dónde vienes, para dónde vas. Y esas son preguntas que nos pueden llevar toda una vida física, o dos, o tres, o más, cuando no tenemos la suficiente hambre de conocimiento, de sabiduría. Hay que tener hambre de sabiduría para poder ahondar en todo este mundo de información que te permita conectar contigo. Y después de tener la información, pues que ahí viene lo rico, porque hay que practicarla. De nada te sirve leerte todos los libros. Yo conozco muchas personas que me dicen, Alexa, ¿qué libro me recomiendas? Tal, sí, ya me lo leí. ¿En serio? ¿Y qué otro? No, tal, no, ese también ya me lo leí. Entonces, cuando tú le das unos 5 o 6 opciones y la persona te dice, no, es que yo ya me los leí todos, pero todavía me siento mal, entonces los leyó, pero no los comprendió, no los ha puesto en práctica.
Es una información que no, como dice el Maestro Jesús, que es uno de mis maestros preferidos, se tiró la semilla, pero no se sembró, simplemente se regó, pero no se cuidó, no ha hecho, todavía no ha sentado raíces. Entonces, a la gente que me pregunta por dónde comenzar, siempre hay que comenzar por tus emociones y sentimientos. Como decías tú ahora, auditarte. ¿Cómo me siento? ¿Desde dónde veo la vida? ¿Cuáles son mis creencias? Vamos a empezar por verificar en dónde me cuesta más trabajo fluir, si en las relaciones, si en los recursos económicos, si en la salud, si en mi conexión espiritual. Y a partir de allí hay todo un mundo para explorar, porque hay personas que me dicen, no, Alexa, y no hay una quinta porque hasta en la quinta tengo problemas. Entonces, digo, no, arranca por una, tenemos toda una vida física. Hay personas que incluso se pasan una sola vida física en una de esas 4 áreas, y yendo y viniendo y como que quieren tener una relación de pareja y no se les da y no encuentran y no hay forma y no hay modo. U otras personas tienen desafío con los recursos económicos, otras tienen desafíos con su salud. Entonces hay un mundo ahí para explorar, pero sí es importante, uno, que valides tus emociones y sentimientos. Dos, que explores cuáles son tus creencias, esas creencias que están en tu subconsciente, que son el 95% de tu forma de ver la vida, y que empieces a hacerte preguntas en esas creencias, a cuestionarte tus creencias, ¿no? A cuestionarte tu forma de ver la vida. Y tercero, que lo que vayas aprendiendo, lo que vaya llegando a ti a forma de información, lo practiques y que te tomes el tiempo y la calma y todo lo que necesites para hacerlo, porque información sin práctica no te lleva a la sabiduría, no te lleva a la comprensión y al vivir una vida fluida. Sabes, Alexandra, que me hiciste recordar también el proceso, primero que todo el proceso es muy importante, más allá del resultado mismo, pero también en la revisión o en el reconocimiento que podamos tener de nosotros mismos. Cuando tú te lees un libro o cuando alguien te dice, Alexa, recomiéndame un libro, es porque tiene una intención. ¿Cuál es tu Ujú, intención? ¿Qué es lo que realmente tú quieres trabajar? Ya me leí este libro, ya me leí el segundo que me recomendaste, y el tercero, y el cuarto, y el quinto. Y uno ve que efectivamente, pues, se lo leyó, lo entendió, pero no lo interiorizó, ¿sí? En ese orden de ideas hay que reconocer que tu ruta de aprendizaje, pues, no va a ser la lectura o no estás conectando por ese lugar, ¿sí? Y eso es súper importante porque a veces las personas dicen, no, los libros no te sirven, a ti de pronto no, pero a miles de mujeres o a miles de seres humanos o a miles de hombres también sí les ha servido, o sea, sí ujú. ha pasado. Que a ti no te funcionó no significa que no funcione y eso es muy importante no generalizar. ¿Cuál sería la tuya? ¿Sí? Si De un acuerdo. libro no movilizó en ti, simplemente llegó una información, te aclaró ciertos procesos, pero definitivamente no conectó contigo, revisa cuál es tu ruta, ¿sí? eh, Empezar a conectar. A veces hay que volverse más blanditos. No sé si me entiendes la frase es blanditos y es que en muchos aspectos los seres humanos a veces nos volvemos muy duros en muchas áreas, ¿sí? Sobre Ujú. todo en el cuerpo. Entonces hay que volvernos mucho más blanditos, incluso mucho, muy blanditos en el corazón para entender como los niños, entender un poco esos procesos que yo debo revisar. Y volverme blandita es un proceso lento, porque ¿cuántos años llevas haciendo una estructura sólida para no afectarte? Entonces, revisa cómo yo estoy conectando con tu cuerpo, revisa cómo yo estoy conectando con cada uno de mis sentidos, que son los procesos más básicos para empezar a ablandar un poco ese proceso. Entonces, no fue a través de la lectura, pues entonces intenta con sonidos, intenta con charlas, intenta con podcast, intenta con el contacto contigo mismo, con masajes, con aromaterapia, o sea,
tantas herramientas que hay o la unión de todas te van a poder ayudar. Creo que de acuerdo. lo que decías tú ahorita es vital, no es el libro, porque información hay en todas partes, ¿sí? Hablaba, esta mañana estaba escuchando a una mujer también que decía, miren, si ustedes van a esperar que las entidades gubernamentales o entidades superiores, pues en cuanto a los que organizan los procesos educativos en cada ciudad, en cada país, pues realicen una actividad educativa valiosa, pues pueda que pase, pero pueda que no. Usa los recursos que tienes, es una decisión que tú puedes tomar. Y esto no solamente a nivel educativo, de procesos cognitivos, de lectura, de escritura, sino más allá. Hay información, hay personas que han conocido y han caminado un poco más o han pasado ciertos procesos o tienen un nivel de conciencia diferente al tuyo que te puede ayudar y yo estoy segura que en el momento en que las personas van creciendo en su nivel de conciencia, les interesa y para ellos es valiosísimo que todo el mundo vaya creciendo también en ese nivel de conciencia, sobre todo de conectarte con tu humanidad, porque cuando tú te conectas con las cosas más básicas, ya lo demás es una expresión de ti. Cuando tú estás conectado con lo que tú eres, con tu propósito, con tus dones, con tus talentos y también con tus miedos, porque ellos están ahí, entonces tú simplemente vas a trabajar sobre eso que ya sabes que eres, hacia dónde quieres ir y todo lo que construyes va a ser una expresión de lo que tú eres. Entonces, en ese orden, conectarte es tu decisión. Tú puedes decidir dónde quieres estar, escuchar los podcasts que necesites escuchar, ser líder del área que quieres aprender, buscar las personas con las que más resuenen contigo, ¿sí? Y eso es importante. El hecho de que yo te explique este tema y tú resuenes conmigo, pues maravilloso. Pero si no lo resuenas, no pasa nada. Habrán otras personas que te contarán la historia, la misma historia en su forma y tú podrás resonar con ella. Lo importante es que tú puedas entender y aceptar esa información para que puedas hacer todo el proceso que nos estás contando, ¿no? De acuerdo. Y precisamente por eso es que hay tantos canales de comunicación, porque el mensaje es uno solo y siempre ha sido el mismo. Solo que a partir de las diferentes civilizaciones, pues se han ido construyendo alrededor de la información de sabiduría ciertas logias, clanes, estamentos que han categorizado de alguna forma quién podía acceder a esa información. Hoy en día, en este cambio de era, ya no es así. Ya estamos hablando de un 100% de responsabilidad sobre tus propios procesos individuales de transformación de conciencia y la información está ahí para que accedas a ella. Por supuesto, hay de todo para todos, así como hay una información sustanciosa, profunda, muy bien estructurada, eh, digamos, puesta al servicio de la humanidad para que evolucionemos en conciencia. También es cierto que hay otra que en lugar de ser información desinforma, que es tergiversa, que infunde miedo. Entonces, ¿cómo hacer si estamos tan libres de alguna forma para buscar información? ¿Cómo hacer entonces para discernirla, no? Pues yo siempre apelo a la sencillez, Linda. Yo tengo una frase, mi vida es sencilla y abundante, porque en la sencillez hay una gran sabiduría. Nosotros con nuestra pequeña mente, la mente egoica, es la que hacemos difícil o fácil. Es más, hay una frase de Marta Vargas, que es instructora de Psyche con la persona que yo aprendí este gran proceso, y ella dice eh, que en algún momento de su vida su creencia era, ¿por qué hacerlo fácil si difícil también se puede? Entonces, el ego es feliz haciendo las cosas difíciles porque nos han enseñado que
la letra con sangre entra, que entre más, ¿cómo era que decían por allí los taurinos? Entre más bravo ¿cómo es? Entre más bravo el toro, más rica la corrida. O sea, como que si en tu vida te pasan más situaciones difíciles, pues entonces que vas a aprender como más y digamos que la ganancia el fruto va a ser más dulce, pues no. Y esa fue otra de las creencias que yo transformé a partir de la experiencia de la partida de mi hija, porque cuando mi hija partió, yo no viví ese proceso en sufrimiento. Lo viví en tristeza, pero no en sufrimiento. Y también lo hice porque la persona que me ayudó también en el proceso de duelo me ayudó a hacer clic. Yo le decía a ella, no, es que yo vine a aprender el desapego, entonces yo voy comprendiendo que todas estas pérdidas pues son necesarias en mi vida y que yo con esto voy a aprender y me dijo las palabras que yo necesitaba escuchar. ¿Hasta cuándo crees que vas a necesitar perder para poder aprender la aceptación? Y yo le dije, hasta hoy. Ya en mi vida no voy a ver las cosas como una pérdida. Y ya tampoco voy a asociar el soltar y dejar ir con el dolor. Y así es como pude comprender que no es necesario vivir todas las experiencias de sufrimiento para decir yo soy excelente terapeuta porque es que las he pasado todas. No, no es necesario. Sí es importante validar nuestras propias experiencias como oportunidades para verificar qué tenemos, para verificar qué nos falta, para transformar algunas cosas. Pero sí, en este momento estoy absolutamente convencida que sí podemos aprender desde el amor, que sí podemos aprender desde la sencillez, podemos aprender desde la facilidad, y esa es otra frase de creencia que tengo de primera mano, mi vida es fácil, las cosas son fáciles para mí porque yo vengo de una creencia donde entre más te esforzaras, pues que con mayor gusto se celebraban las ganancias. Pues no, no, no. Y desde que transformé esa creencia, pues en mi vida va mucho más fluida. No significa que no tenga desafíos, significa que ya no hay victimismo, ya no hay drama. Esa es otra cosa que ahora con todo esto del coronavirus, pues se magnifica mucho más si no hemos resuelto ese tema, ¿no? Del drama, del miedo, del temor, de la angustia, del creer que todo puede ser más difícil, que se va a poner más grave, que es que todavía no ha pasado nada, falta lo peor. Entonces, toda esta conexión con la mente egoica hace que nos perdamos la vida en su facilidad y sencillez. Así que eh, si, si, si algo me gustaría dejarle a tus oyentes de este podcast es que reevalúen sus creencias con respecto a, a la facilidad, con respecto a la fluidez, con respecto a la sencillez, porque eh, hablaba de que cómo hacer para poder discernir qué información o por dónde me voy a ir. Sencillo, lo que te dé paz. Si lo que estás leyendo te da paz, si lo que estás escuchando te da paz, si lo que estás viendo te da paz, quédate ahí. Entra en lo profundo de esto, navega en esa información porque esa es la información que en este momento necesitas. Incluso lo viví hace 20 años cuando empezaba a explorar el mundo espiritual. Llegaron a mi vida libros que yo empecé a leerlos y no fui capaz. Me quedaba dormida, sentía que eran demasiado densos, no entendía, entonces los dejé en beneficio de inventario. Hoy en día me he topado con ellos y yo digo, ¿en serio? ¿Cómo fue que yo no aproveché esto? Pero era que aún no estaba lista. Todavía tenía mucha mente. Todavía tenía mi taza muy llena de creencias limitantes que no me permitían recibir esa nueva información. Entonces, desde la facilidad, desde el amor hacia ti mismo, desde la compasión, ve despacio.
verifica, audítate. Si es una información que todo el mundo te dice, te tienes que leer ese libro, es que tienes que verte esa película, es que tienes que escucharte ese audio. Y si tú no entiendes nada, con mucho amor, yo todavía no estoy listo para esto. Y hay otra información más masticadita, como le llamo yo, que puede ser muy, muy parecida o digamos como la primera etapa, y tú digas, ya entendí. Entonces allí se aplica la fórmula de lo fácil. ¿Por qué hacerlo difícil? Si fácil también se puede. Hay que hacerlo con amor, con sencillez y con mucha compasión hacia ti mismo. Hermoso, Alexa. Divino. Muchas gracias, de verdad. Mucho aprendizaje a través de tu historia, a través de lo que has encontrado, todas las herramientas que tú misma has decidido encontrar, porque creo que el estado y la búsqueda es una decisión. La búsqueda de yo poder encontrar mi paz, de poder encontrar mi amor, de poder encontrar mis límites, es una decisión que no es fácil porque no nos enseñaron a eso desde niños, a muchos pues, pero los que saben y están escuchando este podcast, que han escuchado ya varias veces, revisa tus procesos, escúchate, obsérvate, cuestiona, pues yo creo que es importante que empecemos a tomar esa decisión. Durante muchos años la cultura es que siempre aprendemos de la mano de alguien. Entonces, cuando ya estás solo para tomar decisiones, a veces cuesta. Entonces, usa los procesos, trata de organizarte, trata de programar eso que tú quieres decidir. No solamente programamos qué vamos a comer, ni a quién tengo que llamar a tal hora, sino también vamos a programar esos procesos personales que son importantes crecer, desarrollar y aprender de nosotros. Así que Alexa, yo te agradezco de verdad muchísimo por este tiempo. Quiero hacerte la última pregunta que siempre le hago a todos porque en últimas mi objetivo es la infancia. Creo fielmente y me comprometo mucho con la mujer porque sé que la mujer es la llave para entrar a las familias. Y una mujer sana, una mujer que sea consciente de su transformación, va a poder dar y crear unas herramientas hermosas y positivas a los niños. Regálame 3 tips que le darías hoy a las madres para crear esa infancia sana, responsable, eh, conectada con sus propósitos. ¿Qué le regalarías a estas mujeres? Bueno, pues primero que confíen en la vida, que si han sido madres es porque esos hijos las han elegido y es la mejor elección que ellos pudieron hacer. Que confíen en ellas mismas, en que pueden hacerlo, que no hay un manual para ser mamá. Es un proceso que se va aprendiendo en la práctica. Es de esos pocos procesos que solamente cuando estás allí es que puedes saber de qué se trata, porque te permite descubrirte y que estando allí sean amorosas con ellas mismas, que se tengan mucha misericordia. Misericordia es que yo pueda comprender que aún no tengo todas las herramientas, que aún estoy en mi humanidad, que aún no sé cómo hacerlo, que puedo pedir perdón cuando no sepa cómo hacerlo, que puedo validar mi ignorancia, pero una, desde un propósito de transformación. Cuando yo puedo vivir desde la humildad y aceptar que no sé, entonces los caminos se abren. El corazón se abre para recibir información de diferentes fuentes que nos van a permitir avanzar para poderles entregar a esos hijos las mejores herramientas. Y lo tercero es que eh, se den cuenta que ellas desde su humanidad le pueden enseñar a sus hijos a ser humanos, a que está bien equivocarse, a que está bien pedir perdón al equivocarse, que es maravilloso perdonar los errores de los demás, que es importante validar las emociones, los sentimientos, que es importante gestionarlos, que es importante educar la mente, que es importante calmar la mente y que es importante que reconozcas a esta inteligencia
superior, a esta sabiduría que está dentro de cada uno de nosotros y que nos puede, y que todo el tiempo realmente nos sustenta, solo que es necesario que le permitamos conectar con nosotros, porque ella siempre está conectada con nosotros, la sabiduría. Sin embargo, somos nosotros desde nuestra pequeña mente que nos desconectamos. Entonces, en resumen, número uno, que las mamitas confíen en la vida. Dos, que confíen en sí mismas, haciendo todos sus procesos interiores de aceptación. Y tercero, que le enseñen a sus hijos con su propia experiencia a validar su humanidad. Hermoso. Muchas gracias, Alexa. De verdad, muy, muy divino todo lo que nos contaste hoy. Espero que todas las mujeres, tías, abuelas puedan escuchar estos tips y también todas las personas que quieran compartirlo, aprender de ello, porque aprendemos a través de las historias de otros, podemos conectar con nuestras propias historias. Así que yo te agradezco, Alexa. ¿Dónde te pueden encontrar? En las redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube como Alexandra Sterling, en mi página web como alexandrasterling.com. Ok, todas las personas que hayan conectado, que hayan resonado con Alexandra, por favor, conéctense con ella. Hace unos procesos divinos de terapias. Entonces, aquí estamos siempre que, para que tú puedas crecer, para que tú conectes con un bienestar. Yo Ah, soy también se me olvidaba, Dime. Linda, perdón, te interrumpo. Tengo una comunidad que se llama Saber y Conciencia, a Ujú. la cual pueden acceder a través de WhatsApp desde cualquier lugar del mundo. El número es 315-584-1819 y por ahí entrego una vez a la semana, los días lunes, un mensaje que he denominado mensajes de luz que surgen después de mis meditaciones y que son como pequeños mensajes breves de 2, 3 minutos donde entrego esa información o esas herramientas para que conectemos con nuestra sabiduría interior. Eso es de manera gratuita y las entregamos con todo el amor. Perfecto, así que toda esta información también la vas a tener escrita para que la puedas revisar. Después del podcast puedes entrar a Facebook Mujeres en Movimiento con Linda Rojas. Puedes encontrarlo también en Instagram, @Linda Rojas Psicóloga o en nuestra página lindarojas.com. Aquí van a poder encontrar herramientas que ustedes van a poder descargar todos los podcasts que estamos subiendo con la información de la persona y con la información de dónde las pueden conseguir. La idea es que tú puedas crecer, la idea es que tú puedas conectar con tu luz, con tu humanidad, con tu propósito de vida. Muchas gracias por estar aquí. Esto es Mujeres en Movimiento con Linda Rojas.